¿Sabías que hay los 8 símbolos eucarísticos en el Antiguo Testamento? Hay una tentación muy común entre los cristianos de hoy, y es la de leer el Antiguo Testamento como si fuera un prólogo aburrido, una larga lista de nombres impronunciables y leyes antiguas que ya no nos afectan. Y es un error, porque el Antiguo Testamento no es solo historia, es profecía. No es solo pasado, es promesa. Cada página, cada personaje, cada evento, cada símbolo, apunta hacia adelante. Y todo ese camino, durante siglos, va desembocando en un mismo lugar, la Eucaristía. Por eso, cuando Jesús parte el pan en la última cena y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no está inventando algo nuevo. Está cumpliendo algo antiguo. Está diciendo, todo eso soy yo. Por eso hoy comenzamos un recorrido por los 8 símbolos eucarísticos del Antiguo Testamento. Son 8 eslabones de una misma cadena que Dios fue forjando durante siglos para que, cuando llegara el momento, supiéramos reconocer a su Hijo en el pan partido. El primer símbolo es el maná. La historia está en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel lleva 40 días caminando por el desierto. Han salido de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, han visto prodigios. Pero el hambre aprieta, y la memoria es frágil. Y comienzan la queja clásica de la humanidad: prefieren la esclavitud con la tripa llena que la libertad con el estómago vacío. Y Dios, en su infinita paciencia, responde con un regalo. Él le dice a Moisés: haré llover pan del cielo. Y al día siguiente, al amanecer, el suelo del desierto amanece cubierto de una sustancia blanca, fina como la escarcha, que sabe a miel y a pan. El pueblo la llama maná, que significa, ¿qué es esto?, porque ni siquiera saben cómo llamarlo. Y durante 40 años, cada día, excepto el sábado, el maná cae del cielo. Cada familia recoge lo que necesita, ni más ni menos. Y si alguien intenta guardar para el día siguiente, se pudre y cría gusanos. Solo el viernes pueden recoger doble porción para el sábado, y esa porción no se pudre. Es un prodigio que se repite día tras día durante 4 décadas. Pero lo más importante es lo que Jesús dice siglos después, en el Evangelio de Juan, después de multiplicar los panes. La gente lo busca y él les dice: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos le piden: Señor, danos siempre de ese pan. Entonces Jesús pronuncia las palabras más claras y más asombrosas: yo soy el pan de vida. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. El maná era un símbolo, una sombra, un anticipo. Alimentaba el cuerpo, pero no daba vida eterna. Jesús es el verdadero maná, el pan definitivo. Y así como el maná caía cada día, Jesús se nos da cada día en la Eucaristía. Y así como el maná había que recogerlo al amanecer, la Eucaristía hay que recibirla en estado de gracia, con el alma despierta. Y así como el maná sostuvo a Israel en el desierto, la Eucaristía nos sostiene en el desierto de nuestra vida. El primer símbolo es claro: Jesús es nuestro maná, el pan que baja del cielo. El segundo símbolo es anterior a Moisés y a Abraham. Es el pan de Melquisedec. La historia aparece en el libro del Génesis. Abraham acaba de librar una batalla, ha derrotado a unos reyes enemigos y rescata a su sobrino Lot. A su regreso, se encuentra con un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se sabe de dónde viene, no se sabe quiénes fueron sus padres, no se sabe cuándo muere. Pero lo que hace es crucial: saca pan y vino, bendice a Abraham, y recibe de él los diezmos de todo. No hay sacrificio de animales, no hay sangre, no hay templo. Solo pan y vino. Y ese gesto, tan sencillo, es una profecía en acción. Porque siglos después, el Salmo 110, que Jesús mismo cita, dirá de un futuro rey sacerdote: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec que ofreció pan y vino. Y la carta a los hebreos desarrolla esta idea hasta el límite: Jesús es el nuevo Melquisedec, el sacerdote eterno que no ofrece corderos ni toros, sino su propio cuerpo y su propia sangre bajo las especies de pan y vino. Cada vez que el sacerdote, en la misa, eleva la hostia y el cáliz, está repitiendo el gesto de Melquisedec. No con pan y vino cualquiera, sino con el pan que es cuerpo de Cristo y el vino que es sangre de Cristo. Melquisedec era la sombra, Jesús es la realidad.
Y lo más hermoso es que este símbolo nos conecta con la universalidad de la Eucaristía. Melquisedec no era judío, no pertenecía al pueblo elegido, era rey de Salem, que significa paz, y sacerdote de un Dios que todavía no se había revelado plenamente. Con él, Dios ya estaba anunciando que la Eucaristía no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Por eso la misa se celebra en todos los idiomas, en todas las culturas, en todos los rincones del mundo. Porque el pan y el vino de Melquisedec son el anticipo de la mesa universal que Cristo prepara para todos los pueblos. El tercer símbolo es el Cordero Pascual. Está en el libro del Éxodo, en el momento culminante de la liberación de Israel. Dios va a enviar la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y da instrucciones precisas a Moisés. Cada familia debe tomar un cordero, sin defecto, macho, de 1 año. Deben sacrificarlo al atardecer y untar sus puertas con la sangre. Esa noche, el ángel exterminador pasará sobre Egipto, y donde vea la sangre, respetará la casa. Luego, deben asar el cordero y comerlo, con panes sin levadura y hierbas amargas, vestidos para el camino, con las sandalias puestas y el bastón en la mano. Esa cena, la cena pascual, se convertirá en el centro de la identidad judía. Se celebrará cada año, generación tras generación, para recordar que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Pero todo eso, apunta a Jesús. San Juan Bautista lo dice con todas las letras cuando ve a Jesús y exclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús es el Cordero Pascual. Es el Cordero sin defecto, porque es el único hombre sin pecado. Su sangre, derramada en la cruz, es la sangre que marca las puertas de nuestras almas para que el ángel exterminador, el pecado y la muerte eterna, nos respeten. Y su carne, que comemos en la Eucaristía, es el verdadero Cordero que nos da fuerzas para el camino. En la cena pascual judía, el Cordero se come entero, sin romperle ningún hueso. Y el Evangelio de Juan, al narrar la crucifixión, subraya que a Jesús no le rompieron las piernas, como hacían con los condenados para acelerar la muerte, porque ningún hueso suyo será quebrantado. Jesús es el Cordero Pascual perfecto. Y cuando comulgamos, estamos participando de esa cena pascual definitiva. La de Jerusalén, que nos libera para siempre. Por eso la misa no es solo un recuerdo, es un hacerse presente. Cada vez que el sacerdote consagra, el sacrificio del Calvario se actualiza en el altar. Y cada vez que comulgamos, untamos nuestras almas con la sangre del Cordero y comemos su carne para el camino. Somos como aquellos israelitas, vestidos para la marcha, con las sandalias puestas, porque la Eucaristía es viático, pan para el camino hacia la tierra prometida. El cuarto símbolo es el pan de la proposición, también llamado pan de la presencia. Está descrito en el libro del Levítico y en el Éxodo, dentro de las instrucciones para el culto del tabernáculo, esa tienda del encuentro que acompañó a Israel durante su peregrinación por el desierto. Dentro del tabernáculo, en el lugar santo, había una mesa de madera de acacia recubierta de oro puro. Sobre esa mesa, cada sábado, el sacerdote colocaba 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Eran panes sin levadura, hechos con harina fina, que se llamaban panes de la proposición, porque se ponían delante del Señor, en su presencia. Permanecían allí toda la semana, y el sábado siguiente se retiraban y se lo comían los sacerdotes, mientras se colocaban 12 panes nuevos. Era un pan que estaba siempre delante de Dios, como un recordatorio perpetuo de la alianza, como una ofrenda continua. Pero además, era un pan que solo podían comer los sacerdotes. Era sagrado. Y la tradición judía veía en esos 12 panes un símbolo de las 12 tribus alimentadas por la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Todo. Porque Jesús es el verdadero pan de la proposición. Él está siempre delante del Padre, no en un tabernáculo terrenal, sino en el cielo, intercediendo por nosotros. Y al mismo tiempo, está en el sagrario, en ese tabernáculo de nuestras iglesias, como pan de presencia continua. Pero hay una diferencia clave. En el Antiguo Testamento, el pan de la proposición solo podían comerlo los sacerdotes. En la Nueva Alianza, todos los bautizados somos sacerdotes por el bautismo, y todos estamos invitados a comer de ese pan. La Eucaristía no es un privilegio de unos pocos, es alimento para todo el pueblo santo de Dios. Además,
mientras que los 12 panes del Antiguo Testamento eran solo un símbolo de la presencia de Dios, la Eucaristía es la presencia real. No es un pan que recuerda a Dios, es el pan que es Dios. Se renueva cada día porque Cristo se entrega fresco, vivo, actual, en cada misa. El pan de la proposición anunciaba que Dios quería estar presente en medio de su pueblo de una manera tangible. La Eucaristía es el cumplimiento, Dios está en medio de nosotros, no en 12 panes simbólicos, sino en un pan real que es su propio Hijo. El quinto símbolo es el de las primicias. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que las primeras espigas de la cosecha, los primeros frutos del campo, los primeros nacidos del ganado, le fueran ofrecidos a Él. Era un reconocimiento de que todo lo que tenían venía de Dios, y que lo primero y lo mejor debía devolverse al Señor. Esa ofrenda de las primicias tenía un significado profundo, no se ofrecía lo que sobraba, no se ofrecía lo viejo y estropeado, se ofrecía lo primero, lo mejor, lo más fresco. Y este gesto, repetido año tras año, era una profecía. Porque Pablo lo explica claramente en la primera carta a los Corintios, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Jesús es la primicia. Él es el primero en resucitar para no morir jamás, y su resurrección es el anticipo de la nuestra. Pero hay más. En la misa, cuando ofrecemos el pan y el vino, estamos trayendo las primicias de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra vida. Ese pan que traemos no es cualquier pan, es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y al ofrecerlo, nos ofrecemos a nosotros mismos. Luego, Dios lo transforma en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo vuelve a nosotros como alimento. Es un ciclo asombroso, le damos a Dios lo primero, lo mejor, lo poco que tenemos, y Él nos lo devuelve convertido en su Hijo. Las primicias anunciaban que Dios no desprecia nuestra pobre ofrenda, sino que la toma, la bendice, la transforma y la devuelve multiplicada. Por eso cada misa es una fiesta de primicias. Cada domingo, el primer día de la semana, traemos a Dios nuestro pan y nuestro vino, nuestra vida y nuestro trabajo, y Él nos da a cambio el pan de la vida eterna. El sexto símbolo es el sacrificio de Isaac. La historia está en el Génesis, capítulo 22. Dios pide a Abraham que tome a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado 100 años, el único, el amado, y que lo ofrezca en sacrificio sobre el monte Moriah. Abraham obedece. Camina 3 días con el corazón hecho pedazos, pero obedece. Sube la montaña, prepara el altar, ata a su hijo, toma el cuchillo. Y en el último instante, el ángel del Señor lo detiene. Abraham ve un carnero enredado en un zarzal y lo ofrece en lugar de su hijo. Décadas después, otro padre, el Padre Eterno, mirará a su único hijo, el amado, el que había esperado desde toda la eternidad, y lo ofrecerá realmente en sacrificio sobre otro monte, el Calvario. Pero esta vez no habrá un carnero que lo reemplace. El hijo morirá de verdad. Y su muerte será el Cordero Pascual definitivo. ¿Y qué tiene que ver esto con la Eucaristía? Todo. Porque la misa no es un recuerdo de aquel sacrificio, es su actualización. Cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, el Calvario se hace presente en el altar. Y así como Isaac cargó la leña sobre sus hombros camino del monte Moriah, Jesús cargó la cruz sobre sus hombros camino del Calvario. Y así como Isaac preguntó a su padre, «Aquí está el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto?», en la Eucaristía nosotros preguntamos y recibimos la respuesta, «El cordero está aquí, en este altar, ofreciéndose por ti». El sacrificio de Isaac es la sombra, el Calvario es la realidad, y la misa es el acceso a esa realidad. Cada vez que comulgamos, estamos comiendo de ese cordero que fue inmolado pero que vive para siempre. El séptimo símbolo es el pan de la viuda de Sarepta. Está en el primer libro de los Reyes. El profeta Elías, en medio de una gran sequía, es enviado por Dios a una ciudad pagana llamada Sarepta. Allí encuentra a una viuda recogiendo leña. Le pide un poco de agua y un bocado de pan. Ella le responde, «Vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y no nos dejemos morir». Esa viuda ya no espera nada. Ha tocado fondo. No tiene para mañana. Pero Elías le dice, «No temas. Hazme primero a mí una pequeña torta y tráemela,
y después haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, la tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella obedece. Y el milagro ocurre. Durante muchos días, la harina y el aceite no se acaban. ¿Y qué nos dice esto sobre la Eucaristía? Nos dice que el pan de Dios no se acaba. Nos dice que la generosidad con Dios atrae el milagro. Nos dice que la Eucaristía es pan para los que ya no tienen esperanza. La viuda dio lo poco que tenía, y Dios multiplicó ese poco hasta que pasó la crisis. Nosotros, cuando comulgamos, traemos a Dios nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra falta de amor. Y Él nos da a cambio un pan que no se acaba, un pan que alimenta el alma para la vida eterna. La Eucaristía es también pan compartido. No solo la recibimos para nosotros, la recibimos para ser iglesia, para ser comunidad, para ser ese cuerpo de Cristo que se parte y se da. La viuda de Sarepta nos enseña que el pan de Dios es inagotable, y que cuanto más lo damos, más nos sobra. El octavo y último símbolo es la harina de Elías. En el primer libro de los Reyes, Elías se encuentra con un hombre que había ido a recoger hierbas silvestres y encontró unas calabazas amargas. Las cortó y las echó en la olla donde se estaba cociendo un guiso. Pero cuando empezaron a comer, gritaron: «Hay muerte en la olla, hombre de Dios». El guiso era venenoso. Entonces Elías pidió harina, la echó en la olla, y dijo: «Sirve para que coma la gente». Y no hubo nada malo en la olla. La harina de Elías purificó el veneno. Este símbolo es menos conocido que los anteriores, pero es de una fuerza extraordinaria. Porque la Eucaristía es esa harina que purifica nuestras vidas. Nuestra alma es como aquella olla, hemos echado en ella tantas cosas malas, tantos pecados, tantos pensamientos venenosos, tantas palabras amargas, que hay muerte dentro de nosotros. Pero cuando llega Jesús Eucaristía, cuando comulgamos dignamente, Él echa su gracia en nuestra olla y purifica lo que estaba envenenado. No quiere decir que la comunión borre los pecados mortales sin confesión, eso sería un error. Pero sí que la Eucaristía, recibida con devoción, va limpiando poco a poco las impurezas de nuestra alma. Va desactivando los venenos del rencor, de la envidia, de la lujuria, de la soberbia. No de golpe, pero sí con la constancia de quien recibe a Cristo cada domingo. La harina de Elías anuncia que Jesús es el único que puede endulzar nuestras amarguras, el único que puede quitar la muerte de nuestra olla. Y el noveno escalón eres tú. El noveno es tu vida, tu historia, tu hambre, tu sed, tu deseo de recibir a Dios. No te quedes fuera. El Antiguo Testamento es la antesala, la Eucaristía es el banquete. Y tú estás invitado. Cada domingo. Cada día. Cada vez que una iglesia abre sus puertas y la lámpara roja te dice que dentro hay alguien esperando. Ve. Come de ese pan que es Jesús. Y Jesús es suficiente. Dios te bendiga.